Amén, hermanos. El capítulo primero del libro de los Hechos, vamos a ver en el verso número 1 al verso número 3 solamente hoy, un mensaje que va a tener su continuación la próxima semana si el Señor nos permite llegar a este lugar o a los que estemos aquí. Amén. Muy bien, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el verso número 1 de Hechos 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora el verso número 3 es el verso donde voy a hacer la aplicación del mensaje de este día. ¿Por qué el verso número 3? El verso número 3 no es mejor que el resto de la palabra, pero es donde voy a aplicar el mensaje de esta mañana. En el verso número 3, si usted lee, dice, a quienes también, y eso es muy importante, hablando de los discípulos, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. A quienes después de haber padecido se vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante un promedio de 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vamos todos a orar en el nombre del Señor Jesús. Amado Dios y bendito Padre, venimos ante ti en esta mañana. Te agradecemos fielmente por la grandeza del nombre de Jesucristo, que tú nos concedes, Señor y Dios, estar en este lugar que llamamos casa de Dios y puerta del cielo. Padre, hemos cantado, hemos honrado tu santo nombre a través de nuestra obediencia, Señor mi Dios. Te hemos adorado porque creemos en el ofrendar y en el diezmar en este hogar, en esta casa, en esta iglesia, Señor. Dios santo, hoy hemos leído tu palabra de vida. Te suplicamos con todo el corazón que a través de ella tú nos enseñes, nos redargullas, nos corrijas, nos instruyas, para que nuestra vida, Señor mi Dios, sea una vida vivida para ti, para la alabanza y para la gloria de tu nombre. Señor, hoy tomamos la responsabilidad personal, como dice Isaías 55, 10 al 11, Señor, que tu palabra no retorne a ti vacía. Que haga, Señor mi Dios, tu obra y que tú seas exaltado y glorificado hoy y siempre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos decimos amén. Amén. Siéntense, por favor. Que el glorioso Espíritu de Dios nos dé siempre gracia y que nunca nos falte su unción para poder predicar la gloriosa palabra del Señor nuestro Salvador. La Biblia declara en el capítulo número 24 de Lucas, voy a usar mucho este capítulo, en el verso 5 y en el verso 6, en ese contexto, hay una declaración que se pone como en una pregunta, aplicándola en la retórica hoy, como nosotros lo entendemos. ¿Y qué es lo que ahí se dice? Ciertamente los mensajeros, que son ángeles, ese es el título de ellos, mensajeros, ellos hicieron una pregunta en cuestión. Preguntaron a quienes estaban allí enfrente del sepulcro o al lado del sepulcro, haciendo o buscando al Señor nuestro Dios. Y ellos preguntaron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ahora, todo esto que nosotros miramos allí, ese es el contexto de lo que dice el verso 5, lo que habla el verso número 6. ¿Por qué? Porque en el verso 5 es bien claro lo que allí estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Eso mismo, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que Él les dijo. Recuerden las palabras que Él les habló. Recuerden que Él prometió estas cosas. Recuerden que Él lo anunció cada día que tenía oportunidad, que Él un día iba a morir, a padecer, pero que Él iba a resucitar. Y cuando esto, amados hermanos, se dijo, obviamente ellos no lo pudieron entender. Podemos ver a través de todos los evangelios sinópticos que ellos dudaban en su corazón. Más adelante le voy a presentar yo a usted por qué. Porque es muy importante que obviamente las pruebas que hoy nosotros tenemos, pruebas indubitables, sigan siendo el fiel testimonio de Dios hoy por la revelación de la palabra
que nosotros tenemos y la gloria del Espíritu Santo. Si esta palabra no es revelada en nuestra vida, nosotros que vivimos en otro mundo, en otro tiempo, en otra época, bajo otra cultura, jamás podremos entender, mucho menos aceptar lo que es la verdad del Evangelio. Esta palabra que está aquí, esta palabra es vida, como dice Hebreos 4:12. Es viva, es eficaz, es palabra capaz de poder entender todo lo que somos y hablar de nosotros con claridad y precisión. Y en su contexto, en el verso 13, esta es la única palabra que obviamente un día nosotros daremos cuenta de ella. Esta es la palabra que nos enseña, según la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16. Esta escritura es la inspirada por Dios. A ella nosotros, amados hermanos, tenemos que estar atentos. Esta es la que enseña, redarguye, instruye y instruye, a fin de que el hombre de Dios en aquel tiempo se dedicó esa palabra a Timoteo, fuera enteramente preparado para toda buena obra. Pero hoy, si nosotros queremos ser preparados para toda buena obra y honrar al Dios de nuestra salvación, al Mesías encarnado que vino a dar su vida en rescate por nosotros, tenemos que creer esta palabra, tenemos que entender esta palabra, tenemos que vivir por esta palabra. ¿Alguien está de acuerdo conmigo de veras en esta mañana? Esta es la verdad. El apóstol Pedro, lo puso de esta manera en 1 de Pedro 1:19, que usted y yo, los que poseemos una Biblia, tenemos la palabra profética más exacta, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Por qué? Porque esta es la palabra que alumbra en el lugar oscuro. Esta es la palabra que seguirá siendo el compass, la brújula que nos da dirección a nosotros hasta que el Señor regrese. Esta es la palabra que a nosotros nos santifica, como dice San Juan 17:17. Esta es la palabra que nos enseña. Tenemos que estar atentos, tenemos que creer que esto no fue traído por la voluntad humana, como el apóstol Pedro lo explica, sino que aquellos santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque nosotros podemos dedicar tiempo a estudiar, a enseñar, a predicar, pero si la gente no llega a aceptar esto que estoy diciendo, que está en la Biblia, será imposible poder creer a esta palabra. Porque hoy hay mucha gente que se ha dedicado de día, de mañana, de noche, a todas horas, a querer desvirtuar la bendición que tenemos en la palabra de Dios. A querer decir que esto es mentira, que esto es solamente un complot para acomodar todo a lo que fue la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección del Señor. Hay quien se ha atrevido a decir que esto es una farsa. Pero esta palabra, cuando se lee, esta palabra trae revelación. Esta palabra da dirección. Esta palabra da a conocer el estado de la persona, porque este es el único libro que el hombre y la mujer que lo leen vienen a ser sabios. Es el único libro que el hombre y la mujer que llegan a vivir por él vienen a ser salvos, según lo dicho por nuestro Señor y Dios. Este es el único libro. No tenemos otra cosa. No hay una persona hoy viva de los que fueron en aquel día que lo vieron a él, que lo vieron tal vez nacer, que lo vieron crecer, que lo vieron iniciar su ministerio, que hoy pueda decirnos a nosotros. Pero tenemos la palabra profética más exacta, que es la Biblia, en la cual nuestra vida debe, hermanos, apoyarse, tomarla, ser guiado por ellas. Esta es, según el Salmo 119 y verso 5, lo que es la lumbrera nuestro camino. Esta es la palabra de Dios. Si es lumbrera nuestro camino, si esta es lámpara a nuestros pies, nunca vamos a tropezar. Pero para eso tenemos que creer. Tenemos que entender que el Señor nuestro Dios les dio a ellos pruebas indubitables. Cuando estaba escudriñando lo que es obviamente las pruebas indubitables, que es el significado de esta palabra indubitable. 3 cosas por separado pude comprobar.
que esto indubitable es lo que ahora debe de alimentar nuestra vida, asegurar nuestra vida, de confianza nuestro ser. ¿De qué? De que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho ciertísimo. Y eso me voy a enfocar la semana que entra. En 1 Corintios 15, porque si Él no hubiese resucitado, vana es su fe, vana es la predicación, vano es sentir que fue perdonado, vano es sentir que Él vendrá, vano es sentir que tenemos esperanza. ¿Ven por qué no podemos nosotros hacernos selectivos y solamente tomar de esta palabra lo que nos conviene o lo que queremos? Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo el deseo y el consejo eterno está aquí, en lo que Dios le pareció o le agradó darnos a nosotros en revelación para ayudarnos en esta vida. Si algo no conocemos que no está aquí, hermano y hermana, un día lo vamos a conocer cuando estemos con Él allá en el cielo, cuando Él nos lleve a casa, cuando Él regrese por la iglesia. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo su corazón y diga: es verdad, Señor mi Dios, es verdad. Alguien bendiga a Dios por esta hermosa palabra. Cuando nosotros leímos en el verso número 3 de Hechos, el común denominador que abarca, que causula todo este testimonio, es la palabra indubitable. Las pruebas indubitables que el Señor nuestro Dios les dio a aquellos hombres que estaban cerca de Él. Las pruebas. Por eso el significado directo de indubitable no es otro que el de indudable. O sea, Él les dio pruebas a ellos indudable. Lo que es obviamente un contraste claro y preciso de indubitable. O sea, es indudable. Y esto es así, ya que el prefijo in actúa como una negación al resto de la palabra. O sea, indubitable o indudable. No puede haber duda. No puede haber incerteza, sino certeza de lo que el Señor hizo. Ahora escuche bien que el significado de la palabra indubitable, según la Biblia, declara esto. El término indubitable, que procede del vocablo latino indubitavis, escuche bien lo que dice, hace referencia a aquello que no se puede poner en duda. Nadie tiene derecho, nadie tiene autoridad, nadie tiene permiso de poner en duda lo que aquí está escrito. Nadie. Un día todos los seres humanos que hoy han escuchado esta palabra, un día lo que juzgará nuestras vidas será esta palabra. Lo que se nos enseñó, se nos predicó, lo que creímos, por lo que vivimos, será lo que un día llame a nuestra vida a cuentas. Jesús declara en San Juan 8, cuando los judíos no podían aceptarlo a Él como Mesías, y Él les habla y les dice: ustedes creen a Moisés, deberían de creer en mí, porque Moisés escribió de mí. Yo no vine a juzgarlos, pero la palabra que os he hablado, esta palabra será quien los juzgue en el día postrero. Esta palabra será la que un día nos dará la verdadera medida, el peso de nuestra vida, cuando pasemos de esta vida temporal y pasajera al estado de la eternidad, amados hermanos. Hoy nosotros no debemos de dudar absolutamente nada de lo que está aquí. Hay personas que se han dedicado a poner en tela de juicio toda su vida de lo que está aquí, que es mentira, que es irónico, que hay pasajes oscuros que no se entienden, que hay pasajes ciertamente que no pueden ser verdad. Pero eso, hermanos, nosotros debemos de desecharlo. Porque si la Biblia dice, si el apóstol Pablo, como dije en 2 de Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y Pedro también lo declara en una carta a las iglesias o al pueblo del Señor que había sido expatriado, que estaban en la dispersión. Y les dice: lo que ustedes tienen más seguro es la palabra profética. Cada vez que la vean, la lean, la entiendan, la lleven a su corazón y la vivan, estarán seguros hasta que el lucero de la mañana vuelva a resplandecer en vuestros corazones. Ven ustedes lo que tenemos. Si nosotros permitimos que el mundo secular nos engañe, amados hermanos, por medio de los consensos humanos,
Esta palabra la haremos una palabra muerta. Pero hoy yo quiero decirles que en lo personal, hoy para mi vida, como lo dijo Josué en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos al Dios de la gloria, al Dios de la vida. Y no vamos a permitir que nada ni nadie venga y quiera tentar a quitar nuestra esperanza. Aquí está lo que antes éramos, lo que ahora somos. Aquí está cómo era nuestra vida antes y cómo es nuestra vida ahora y cómo hemos de ser. Esto habla de mí, de usted, desde antes que hubiésemos nacido. Esto habla de nosotros ahora y habla de nosotros aún según en la eternidad. ¿Cómo no creer al testimonio de nuestro Dios? ¿Cómo no creer al testimonio de nuestro Padre? Alguien un día me preguntó, ¿usted moriría por esta palabra? Le dije, no necesitan preguntarme eso. Tengo 20 y tantos años muerto por esta palabra, pero muerto para el mundo, muerto para la inmundicia y para la maldad. Y si algún día Dios permite, hermanos, tener el honorable papel en nuestra vida, o el honorable, escuche bien, privilegio de morir como un mártir por causa de Él, será una bendición. Hay gente que muere como mártir explotando sus vidas, matando a inocentes. Pero es bueno morir como mártir, predicando la verdad, el amor, la justicia, el arrepentimiento, la esperanza, la vida, la salvación. ¿Alguien cree esto conmigo en esta mañana? Es bueno morir como un mártir, sí, por causa de Él, porque Él no solamente murió por uno, murió por todos, para que todos pudiésemos ser salvos de la condenación eterna. Pero si nosotros permitimos que alguien ponga esta palabra en tela de juicio y nos convenza a nosotros de que esto no es la verdad, nuestra vida no solamente correrá peligro, sino que nuestra vida tendrá resultados catastróficos. Alguien me preguntó, dice, pastor, ¿usted cree que vienen tiempos difíciles, cataclismas a la vida? Y le dije, sí, sí vienen. ¿Cuándo son? No sé, no puedo decirlo. Pero cada día que pasa es un día hacia adelante donde nosotros no miraremos más el bien dentro de las sociedades. Cada día que pasa va a haber más el rumor de la guerra hasta que la guerra llegue a estar aquí. Cada día que pasa nuestra esperanza debe de estar más viva. Un día vendrá calamidad para todo el mundo. Yo no quiero profetizar nada que la Biblia no nos autoriza. Hay gente que los he oído yo con mis oídos, los he visto con mis ojos, que se ponen a marcar la tribulación. Han pasado los años y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, del tiempo y de la hora nadie lo sabe. ¿Cómo es posible que alguien esté solamente mirando por una y otra cosa? Yo no puedo decir nada, pero lo que sí puedo decir, que todo lo que Él dejó escrito un día se cumplirá. ¿Alguien cree esto conmigo? ¿Cree lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24:35? Un día va a pasar el cielo y pasará la tierra, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Alguien bendice a Dios por ello. Esta palabra que hoy tenemos aquí será la palabra que trascenderá hacia la vida eterna, hermanos. Amén, amén. Dígale, Señor, te alabo y te bendigo, Dios, porque tú eres santo, grande en amor y en misericordia. Y gracias por dejarnos a nosotros los mejores parámetros para que den, Señor, dirección, medida, peso a nuestra vida. Los parámetros son los instrumentos de medición que se usan para medir el viento, como los barómetros. Cuando se mide la lluvia, cuando se mide, hermanos, la velocidad, todo eso. Pero esta Biblia es lo que a nosotros nos da dirección, nos mide, nos pesa, nos habla, nos dice lo que tenemos que seguir haciendo. Por eso cuando miramos que esta palabra viene de este vocablo, es simple y sencillamente indubitabilis, hace referencia a aquello que no puede dudarse, que no admite la duda. El verbo dudar, por su parte, alude a desconfiar de algo o de alguien, o a no decir por una o por otra cosa la verdad que ahí está dicho. Yo nunca me voy a cansar, y yo espero que usted nunca se canse, que donde quiera que vaya su testimonio sea verdadero, su vida sea vivido al paralelo de la voluntad de nuestro Dios. Todos tenemos esta hermosa oportunidad de creerle a Dios,
de decirle al Señor que esto es lo que nosotros queremos hacer. Por último dice que la palabra indubitable, por lo tanto, no acepta dudas, ya que por sus características, escuche bien, o propiedades, resulta simple y sencillamente confiable, precisa, exacta o correcto. O sea, eso es indubitable. Entonces esta palabra que tenemos aquí, el testimonio de que el Señor nuestro Dios apareció vivo después de haber padecido delante de sus seguidores, los discípulos, que posteriormente vinieron a ser apóstoles, que es la palabra para aquellos que son enviados. Porque el Señor les dijo, ustedes son enviados después de que reciban el poder del Espíritu Santo, como dice Hechos 1:8 o el del verso 5 al 8. El Señor les dice, ustedes van a ser mis testigos. Ustedes van a hablar de mí aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Irán con este mensaje de que todo lo que yo vine a hacer es la verdad. Por eso si vamos al verso número 1 de Hechos 1, entendió lo que leímos. Dice claramente en el primer tratado, oh Teófilo, ¿de qué está hablando Lucas, el médico o el doctor? Un hombre griego helenista. Él está hablando acerca de lo que él escribió en el Evangelio de Lucas. Como dice Lucas 1:3. Ahí quédese, hermano Jerry. Él dedica este evangelio a un hombre prominente llamado Teófilo, que el significado de su nombre simple y sencillamente es el que es amado por Dios. Y todos los que son amados por Dios tienen que recibir este evangelio. ¿Y sabe quién ha sido amado por Dios? Todo el mundo. Porque según San Juan 3:16, Él, Dios, amó al mundo. Lo amó de todo su corazón. Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El verso 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y cuando nosotros leemos en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, esto, amados hermanos, nos da a nosotros dirección. Porque si usted quiere entender verdaderamente la vida, el nacimiento, el ministerio, la vida del Señor, su muerte, todo tiene que ir al Evangelio de Lucas. Tiene que leerlo. Tiene que entender de lo que ahí se habla. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él comenzó a vivir enseñando el reino de Dios. Con poder, con justicia, en autoridad por el Espíritu Santo. Por eso desde Lucas 4, cuando Él regresó del desierto en el poder del Espíritu Santo, versos 18 y 19, vino con autoridad. ¿Para qué? Para sanar, para libertar, para rescatar, para bendecir y comenzar a anunciar el año agradable o de gracia del Señor. Que ese año es obviamente una dispensación, no un año como hoy lo conocemos nosotros según el calendario gregoriano de 365 días. O el calendario hebreo de 360 días. Esta es una dispensación. Hoy es el tiempo agradable de Dios. Cuando Dios se dispuso en su corazón a salvar, a perdonar a la persona, a redimirla por el sacrificio de Jesús nuestro Salvador. A darle vida, esperanza para la eternidad. Hoy nosotros tenemos, eso fue lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él vino, habló del reino de Dios, del poder, de la justicia de Dios. He enseñado anteriormente que cuando leemos el sermón del monte, en el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, el sermón más grande jamás hablado en la historia de la palabra de Dios. El Señor nuestro Dios vino para elevar la conciencia humana de los hombres al paralelo de la voluntad de Dios. Eso fue lo que Él comenzó a hacer y a enseñar. Por eso dice el verso número 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¡Qué increíble! ¿Por qué el Señor nuestro Dios hizo esto?
¿Por qué el Señor nuestro Dios apareció allí? ¿Por qué Él tomó un tiempo para comprobarles a los que habían estado con Él por un periodo de 3 años? Viéndolo, Él modeló delante de ellos de mañana, de tarde y de noche, día tras día. ¿Por qué Él tuvo que hacer esto? Porque los evangelios relatan que ellos aún no creían. Los evangelios, si usted los lee con cuidado, y esto no es licencia para que hoy nosotros no creamos. Ya otros se equivocaron para que nosotros no nos equivoquemos. Ya otros obraron mal para que no sigamos ese mismo ejemplo, según lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 y verso 6. Esto les aconteció a ellos para que a nosotros no nos acontezca. Quedó allí marcado lo malo que aquellos hombres hicieron en el peregrinar en el desierto. Cuando Dios los libertó de la esclavitud de Egipto, ellos, contumaces y rebeldes, lisonjeaban a Dios y se pusieron a discutir con el Eterno. Pero nosotros tenemos que creer ahora que lo que está aquí, amados hermanos, es verdad, para ayudarnos a nosotros, para guiarnos a nosotros, para bendecirnos a nosotros. Qué hermoso es entender esto. Él les dio mandamientos a ellos por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido. Antes de haberse ido el Señor, obviamente, Él les había dado ya infusiones del Espíritu a sus vidas. Si leen, el día de Pentecostés es el día que el Señor culmina el cumplimiento de la iglesia, el día de la cosecha. Les da testimonio no a ellos, sino a la gente, de que el Espíritu Santo es una verdad, una grande realidad. El testimonio no era para ellos, ellos ya habían probado la bendición del Espíritu. El testimonio era para la gente que los vio, todos los que se habían reunido en Jerusalén para celebrar la fiesta anual de los judíos, la fiesta obviamente de las cosechas o de Pentecostés. Esto es muy importante. Hoy son tiempos más precarios que el día de ayer, o que la semana pasada, o que el mes pasado. Todos los días que vivimos, la maldad se va a aumentar. Un día, hermanos, la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Ha habido un grande debate. ¿Cuál es ese amor? ¿De quiénes habla ese pasaje? Yo personalmente creo que habla de la gente de la iglesia. No habla del corazón de la gente que está perdida. Por aumentarse la maldad, mucha gente se enfriará, el corazón se enfriará. Decía yo hace un rato que Mateo 24, 12 y 13, el Señor nuestro Dios les da una palabra poderosa y maravillosa a sus seguidores. Y les habla de lo que era el término del tiempo, de la dispensación. Pero Él concluye y en su contexto les dice claramente estas palabras. Por haberse multiplicado esta maldad, el amor de muchos se enfría. Pero vea lo que dice el verso número 13. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No está hablando de la gente que no tiene al Señor. Ellos no pueden perseverar en la maldad y ser salvos. ¿Alguien entendió esto? Por favor, díganme que sí con la cabeza. Amén. La maldad se va a incrementar. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Por qué? Porque damos auge, avenida a alguien que no ha conocido el amor del Señor, que no conoce el perdón, que no conoce la misericordia, y no porque Dios haga acepción de personas. Hechos 10:34 lo dice, cuando Cornelio obviamente estaba delante de Pedro. Al doblar sus rodillas, al postrarse ante él, Pedro lo levanta y le dice: levántate, yo soy un hombre como tú. Y allí él miró, entendió Pedro, el que tenía en su corazón una forma de separación racial, porque los gentiles y los judíos no se mezclaban. Pero el Señor le había enseñado a través de la revelación que él no llamara inmundo lo que él ya había purificado. El Señor ya había tratado con Cornelio el centurión y con su casa. Y cuando Pedro ve esto, dice entonces que cuando él llega abriendo la boca al ver la gloria de Dios, dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios, hermanos, ama a toda la humanidad, da esperanza para toda la humanidad. Y es ese gran Dios que no quiere que la gente se pierda.
El viernes en la oración, el hermano ministro Eladio me dio el privilegio de orar y mi oración fue contundente, precisa, lacónica, concisa sobre la salvación para los perdidos. Dentro de los núcleos de nuestra familia, dentro del núcleo de la gente con la que convivimos en el trabajo, en el barrio, en el vecindario, con la gente que nos encontramos esporádicamente. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable ante nuestro Dios. Pero si llegamos a permitir que nos pongan en duda que Él vino, nació, creció, murió y resucitó, no tenemos nada certero para hablar. ¿Alguien entiende esto conmigo? Los líderes religiosos no creyeron en Él. Los líderes religiosos comenzaron a enseñar y a decir que el Señor era un farsante. Pusieron guardias dentro de lo que era el término de la tumba. ¿Para qué? Porque decían, no vaya a ser que vengan sus discípulos y hurten el cuerpo y después digan que este farsante resucitó. Hubo gente que no creyó en Él. Hubo gente que lo abandonó. Hubo gente en aquel entonces que comenzó a hablar desde aquel día que sus discípulos solamente tuvieron una fuerte emoción por verse perdidos en ese momento. Y esas ideas, hermanos, diabólicas han venido hasta este día. En el 2004 el History Channel y el National Geographic comenzaron a dar unos programas que habían encontrado una tumba en Jerusalén y que en esa tumba había 5 lugares donde habían sido depositados cuerpos, y uno de los que ellos mencionan el primero al cuerpo del Señor Jesús. Esa es una mentira. Nuestro Dios, Él ha resucitado. Nuestro Señor se levantó de entre los muertos. Hermanos, nosotros ahora tenemos pruebas indubitables hoy a través de esta palabra. No tenemos el testimonio de una boca, de un hombre, sino el testimonio mismo del Dios de verdad a través de esta palabra. O es que la cree o no la cree, es que la vive o no la vive. Alguien recibe esta palabra conmigo. Yo no he oído hablar a Jesús física o literalmente, no he visto a Jesús físico o literalmente, pero puedo conocer a Jesús a través de la verdad de esta palabra, y nadie me puede decir diferente. Creo que esta es la verdad, creo que hay que obedecerla, creo que hay que vivirla, creo que hay que esperar en ella. Esta es la verdad, este es el testimonio de mi Señor y de mi Dios. 5 tumbas: la tumba del Señor Jesús, la tumba de María su madre, la tumba de otra María, la tumba de Magdalena, la tumba de José, hermano del Señor. Cuando yo leí eso, recuerdo que estábamos en la Winnie Lane y prediqué con mucha tristeza y dije que Dios perdone a estas mentes corrompidas. Porque creer eso es decirle a todo lo que hemos creído por años que no es verdad. Y yo más bien le digo a ellos que nunca serán verdad, y siempre voy a elevar mi mente y mi corazón a esta gran verdad. Esta es la verdad por la que creo que un día Dios me juzgará. Y si esto no llegara a ser cierto, escuche bien, los que siempre dicen que esto no tiene validez y que no es verdad, simple y sencillamente mi vida quedará como la de ellos. Pero porque esto es cierto y lo creo con mi corazón, ¿dónde quedará su vida? ¿Alguien entendió eso? Un día me dice un amado amigo mío en el trabajo, cuando yo trabajaba en el Harvey's y Jarras, yo era el encargado de la upholstery shop. Hacíamos toda la tapicería. Y recuerdo que un día me dijeron: José, ¿tú vas a ser aquí el jefe? Pues tú te vas a quedar. Y yo dije: está bien. Yo me encargaba de un lado y un amigo mío, Dan, se encargaba del otro. Y los dos nos ayudábamos. O en ocasiones, cuando los trabajos eran grandes, contratábamos a gente afuera. Contratábamos a Silver State, la gente de la prisión. Contratábamos a Johnny's Upholstery, no sé si alguien lo conoció aquí en Carson. Yo le daba mucho trabajo a Johnny. Y cuando recuerdo yo claramente que un día me llega un amigo mío y se sentó y se me quedaba viendo, yo estaba trabajando. Después me fui a una máquina, una yuki hermosa que cosía. En la yuki estaba cosiendo y yo lo miraba que quería decirme algo, pero no se atrevía. Me dice: José, me dice, tú eres un buen tipo, dice, pero hay algo que quiero decirte. Y le digo yo: dime. No le voy a decir su nombre.
Le digo, dime. Dice, José, ¿qué pasaría si todo lo que tú me dices diario, cada vez que estamos trabajando juntos, no es verdad? Y volteo yo y me le quedo viendo. Y obviamente eso lo aprendí, no voy a decir, oh, hermano, yo me lo supe solo. No, yo oía a un pastor antes que se llama Chuck Smith, en el área de Los Ángeles. Y este pastor hace muchos años, en el tiempo cuando el Señor nos encontró, Chuck Smith dijo estas palabras que yo le dije a él. Y le dije, por su nombre, volteo, me salí de la máquina, de donde estaba sentado, perdón, no de la máquina, tenemos que enseñarnos a hablar bien. Me salí donde estaba sentado en la silla, cosiendo en la máquina, y caminé cerca de él y tomé uno de los banquitos que yo usaba para hacer tapicería. Lo puse y me senté. Me senté tan cerca de él y lo vi a la cara y le dije, si todo esto que te he dicho por años no es verdad, le dije, simple y sencillamente mi vida quedará como está la tuya. No me dijo nada, solo me vio. Hermano Fermín lo conoce bien a este hombre, sabe de quién hablo. Y él tenía una ponytail, hermanos, que le llegaba hasta la bolsa. En veces se la metía en una bolsa del pantalón. Y yo le decía, pero si yo estoy en lo correcto, que creo que estoy en lo correcto, ese ponytail te va a servir para que un día te cuelgues como Judas. No me dijo nada, me miró, se agachó, duró un rato agachado. Yo solamente oré por él, se levantó y se fue. Desde ese día en adelante, venía y siempre me decía, dime algo de la Biblia, háblame de la palabra. Hermanos, tenemos que tener seguridad lo que es nuestro. Tenemos que tener seguridad. Hace algunos meses estuve en un estudio, en una célula, y se hizo la pregunta y dijeron, ¿qué sintió cuando el Señor le perdonó los pecados? Y todos los que estaban en la célula dieron su opinión. Y yo lo dije aquí en Gardenville. Y lo volví a decir en Reno hace también algunos meses, en otra célula. Y dije, esto fue lo que yo sentí. Sentí lo que nunca había experimentado en mi vida. Sentí que me fue quitado un peso. Sentí que mis ojos comenzaron a ver. Sentí que mi corazón comenzó a palpitar. Sentí que mi vida tenía dirección. Las grandes incógnitas de la vida, que desde dónde vengo, qué estoy haciendo aquí y a dónde voy, quedaron resueltas. Sé ahora de dónde vengo, sé ahora qué estoy haciendo aquí y sé a dónde voy. Y esa fue mi respuesta, amados hermanos. Hoy yo, como pastor de ustedes, ustedes que están bajo mi ministerio y que hacen caso a lo que yo predico, porque hay gente que puede estar aquí, pero no está bajo mi ministerio, no obedecen, viven haciendo su voluntad, creen en su propia Biblia. A ustedes les recomiendo, un día Dios les va a pedir cuentas. Los pastores vamos a dar cuentas del pueblo del Señor. Y un día yo diré, Señor, le amamos, estuvimos allí, pero nos tildaron de locos. Creyeron que eran más sabios que nosotros y ellos, Señor mi Dios, despreciaron cada mensaje que les dábamos. Se los aseguro que un día lo voy a decir. Y ustedes tendrán todo el derecho de decir también en aquel día, Señor, no nos alimentaron. Los pastos a los que nos llevaron eran secos. Eran, Señor mi Dios, amargosos. Nunca se nos dio pasto fresco, palabra viva. Nunca se nos dio. Y el Señor dirá, este es el hecho de tu vida. Todo saldrá allí, amados hermanos. Yo, como el pastor de ustedes, les recomiendo que no se dejen persuadir, que no se dejen engañar. Vaya a su casa y lea el capítulo 24 solamente del Evangelio de Lucas. Y ahí tenemos esas pruebas indubitables. ¿Cuáles? Una tumba abierta y vacía. Ángeles dando testimonio. Mujeres oyendo la palabra. Corriendo con los apóstoles a declararles a los discípulos que el Señor había resucitado. Ellos salieron de la casa y fueron al sepulcro, Juan y Pedro. Juan llega primero, no entra. Pedro llega y se mete y ve los lienzos que estaban allí doblados. Más prueba contundente queremos. Esas son, hermanos, señales y pruebas indubitables que no permiten el error de la duda. Estaban los lienzos ahí. La Biblia dice que Pedro entró, miró y creyó, porque antes no había creído.
Si nosotros pensamos que hoy, porque vivimos en otro siglo, somos mejor que aquellos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que vivir sumisos a la voluntad del Espíritu de nuestro Dios. Nunca voy a olvidar la palabra del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13. Mire que el que piense que está firme, mire que no caiga. Mire, porque aquellos se equivocaron. ¿Sabe cómo no se puede caer? Cuando se vela y se ora y se humilla ante Dios y se cree todos los días del resto de la vida que nos queda. ¿Alguien cree esto conmigo en esta hora? Hoy es tiempo de afianzarnos más a la verdad. Nosotros tenemos pruebas indubitables, el testimonio de hombres y mujeres que le vieron vivo, que hablaron con él, que comieron y bebieron después de haber padecido y al haber resucitado. Me encanta lo que el apóstol Pablo declara en 1 Corintios 15. En los primeros versículos, cuando habla él y dice: el Señor les apareció a las mujeres, a los apóstoles, a 500 hermanos a una vez, y por último me apareció a mí como un abortivo. Como aquel desechado, el Señor se dio el tiempo en su amor, en su misericordia, en su gracia, de aparecerme a mí también para bendecir mi vida. Esos son, hermanos, las pruebas indubitables. Cuando un hombre lo perseguía al Señor nuestro Dios, porque él perseguía a la iglesia, y su mente y su corazón, lo que dice Hechos capítulo número 9, que un día se encontró, el Señor nuestro Dios se manifestó a él, y a través de una poderosa luz en el cenit del día, Pablo oyó lo que nunca sus oídos habían oído. Pablo vio lo que nunca sus ojos habían visto. Pablo entendió lo que nunca su corazón había entendido. Cuando aquella voz le habló y le dijo por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Al momento dice la palabra de Dios que él tembloroso le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Aceptó, creyó, vivió para él, consumió su vida como una veladora sirviendo al Señor. Él fue capaz, hermanos, por lo que había conocido y recibido, capaz de decir, como dice 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No hay otra persona que haya dicho esas palabras como él. ¿Por qué lo hizo? Porque él tuvo una prueba indubitable. Oyó la voz del Señor, miró el resplandor, escuchó la grandeza de su nombre. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esas son las pruebas indubitables que yo y usted tenemos, y que la gente que un día mirará tal vez esta predicación. Yo no dudo que Jesús le pueda hablar a alguien audiblemente, física, literalmente, como yo estoy hablando. No dudo que Jesús se pueda parecer a alguien físicamente. No dudo. Pero estoy conforme que Dios nuestro Señor nos sigue dando testimonio a través de una hermosa palabra. Ven, Jorge Luis, mi hijo, por favor. Dios nos sigue dando testimonio. Pruebas indubitables, pruebas que no admiten duda, pruebas que no las podemos poner en tela de juicio, que por sus características, propiedades, resulta confiable, resulta simple y sencillamente preciso, exacto, correcto. Lo que está aquí es confiable, lo que está aquí es preciso, es correcto, no hay error. Hoy me duele a mí como pastor, tengo muchos meses que me duele de ver a hermanos que ahora viven y quieren como ellos quieren. Un día, amado hermano, un día daremos cuentas. Un día apareceremos ante Él. Daremos cuenta por todo lo que recibimos o hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Hoy yo te digo, hoy es menos el tiempo para jugar, hoy es menos el tiempo para cavilar, pararse en un pie y estar tembloroso que no sabe uno dónde pararse, si aquí o allá. Juan el Bautista viene y le dice al pueblo: ustedes cavilan entre dos pensamientos, hoy no es el tiempo para eso. O somos de Él, o servimos a Él, creemos lo que se nos ha dado, o simple y sencillamente no podremos recibir sus poderosas bendiciones. ¿Qué otras pruebas necesitamos? Yo me pregunto,
Yo le decía a Dios, ahora que estaba en México, en mi casa, en la madrugada, porque sabía que iba a predicar este mensaje, como el mensaje que les di ayer al grupo de mujeres, que socialmente decimos están solas, y les digo, ustedes no están solas, hermanas. Y les di el testimonio de una poderosa mujer de la Biblia, que siempre hablaba con Dios, que siempre estaba con Dios. Son las ideas que nos han vendido el mundo, que no lo comprende. Es lo malo, que nos quieren meter a través de infusiones a nuestra vida. ¿Para qué? Para que dejemos nuestra fiel y firme esperanza. Yo pensando esta mañana en mi casa en México, en el penúltimo día cuando nos íbamos a regresar, fui a la iglesia, al culto, miré el culto de aquí en la internet. Después nos fuimos al culto, literalmente mi esposa y yo, y oímos la palabra de Dios que el hermano Fermín predicó. Y vamos a otro lugar a compartir de la palabra. Y cuando llego a mi casa y le digo, Señor, ¿quién soy yo para que me des este privilegio tan grande? Que donde quiera que llego, Padre, tú, Señor, mi Dios, siempre en tu corazón, tu buen deseo es bendecir mi vida. Un día antes del domingo, el sábado, salimos a la calle y yo le decía al Señor en la mañana, siento necesidad de hablarle a alguien. Me siento mal, Señor. Le dije, tú lo sabes, no es la primera vez que te lo digo. Le digo, dame a alguien que escuche. Nos pusimos a predicar en la calle, mi esposa y yo, ¿cierto o no, hermana Elizabeth? Y pasó una señora allí y se quedó parada y volteamos y la vimos. Yo me sonreí, pero yo seguía hablando. Y dice esta señora, ando buscando una iglesia. Y yo apunté al otro pastor y le digo, aquí está un pastor, venga, aquí está él. Y yo ya no seguí platicando con ella, seguí platicando con el pastor. Mi esposa platicó con ella. Pero cuando esta mujer decía, no, es que yo quiero ir a donde el que está hablando. Y yo le decía, gracias, Señor, porque me das el privilegio. Yo le decía, que alguien escuche el mensaje que tengo. Un mensaje que transformó mi vida. Por eso nunca lo voy a dejar de decir, de anunciar. Nunca. Creo que Dios un día me encontró, me salvó, como a usted, me perdonó. Si alguien no puede creer lo que está aquí escrito, no puede dudar cuando Dios le perdonó los pecados, cuando abrió sus ojos y le dio luz para que pudiera ver, no solo con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Nadie puede negar esto, porque, hermano, la salvación no es obviamente algo que no se siente. Aunque alguien pueda decir, la salvación no se ve, pero se siente. A mi Dios yo no lo veo aquí, pero lo siento. A mi Dios no lo puedo palpar, pero lo siento. Siento la salvación en mí y siento que un día la tendré por completo. Hoy ha sido redimido mi espíritu, y según Romanos 8, 25 y 26, el Señor nuestro Dios va a redimir mi cuerpo. Yo lo creo con todo el corazón. Esas son las pruebas que son indubitables, hermanos, insisto. Las que no deben de aceptar el error, las que no deben de darle oportunidad a la duda, las que no deben de darle oportunidad a ponerlas en tela de juicio. Hoy es día de decirle al Señor, Señor, creo que tu palabra es confiable, fiable, que tu palabra es precisa, que tu palabra es exacta, que tu palabra es correcta y demás, Señor mi Dios, que tu palabra es santa sobre todas las cosas. Lo creo, Señor. Pónganse de pie, por favor, y con esto voy a terminar. Con esto voy a decirles, vayan y lean en su casa, lean allá el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, el que escribió el libro de los Hechos. El helenista, el griego, el hombre que estaba estudiado, que él lo que recopiló lo puso de una manera tan hermosa porque Dios lo dirigió, para que ustedes vean que todo lo que estaba allí, las palabras del mismo Salvador que dijo que resucitaría. Cuando ellos vinieron, los hombres que fueron a Emaús, amados hermanos, también ellos llegaron a dar el testimonio. Clofias llegó, o Clofias
Cleofas, llegó a dar el testimonio también. Pero lo más importante es que hoy nosotros, según lo que dice San Juan 20, verso 27 y 28, le voy a pedir al hermano Jerry que nos lo regale. Esta hermosa palabra, cuando simple y sencillamente se habla, quiero que la lea y quiero que medite un momento, por favor, en lo que va a leer. Léalo y medite un momento. Léalo usted. Léalo, ahí está. Hermanos que están traduciendo, let's go ahead. You read that in English and translate that to Brother Four. Who's translating today? Christian? Okay, Christian, you hear me. Just go ahead and read it in English for Brother Four. Sorry. Vean lo que dice allí. ¿Ya lo leyeron? Ahora yo se los leo. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Una prueba indubitable es esa, donde Él les enseñó las heridas, donde Él le dijo a este hombre, porque no estaba el día que Él volvió, que Él regresó de la muerte, cuando resucitó. Y entonces Tomás, que había dudado, Tomás el Dídimo, dice la palabra de Dios que en el verso 28 dice que le respondió: Señor mío y Dios mío. Y eso, amados hermanos, a mí me causa mucha alegría. Pero ¿sabe qué es lo que me hace desbordarme de alegría? Es el texto que sigue, el verso que el mismo Señor nuestro Dios declara, donde dice: Jesús le dijo, ¿a quién? A Tomás: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurada la gente de Carson City, de Norteamérica, de Sudamérica, Centroamérica, de México, del Caribe, de donde quiera, que pueden creer en mí sin verme, que pueden creer en mí por las pruebas indubitables que he dejado en mi palabra. Yo abro este altar, hermanos, sin más dilación. Habrá alguien que quiera decirle: Señor, yo te tengo a ti, y la prueba máxima de mi fe en ti y en la grandeza de tu nombre, Señor mi Dios, es tu amor que de continuo vivo, es tu misericordia que de continuo se derrama en mi vida, es tu amor, Señor mi Dios, que es la fuerza motora y mentora para mi alma. ¿Alguien cree eso conmigo en esta hora?